Radio El Cairo presenta Gira del micrófono. Hola queridos oyentes y bienvenidos a una nueva gira de nuestro micrófono. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Señor Embajador en Radio El Cairo. Hoy viajamos juntos a través de las ondas hacia uno de los países más hermosos de América del Sur, un lugar donde la naturaleza espectacular, la diversidad cultural única y la rica historia se unen. Hablamos de Ecuador, un país que combina las majestuosas montañas de los Andes, las encantadoras playas del Pacífico y las sorprendentes selvas del Amazonas. Un país pequeño en tamaño, pero inmensamente rico en diversidad biológica y cultural, hogar de las mundiales famosas Islas Galápagos. Los llevaremos en un recorrido para descubrir los secretos de este fascinante país y hablaremos sobre sus principales atracciones, costumbres y tradiciones. Quédanse con nosotros y prepárense para descubrir Ecuador como nunca antes lo habían hecho. Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente. Hoy hablamos sobre Ecuador, un destino turístico fascinante para los amantes de la naturaleza y la arquitectura histórica. Pero antes de comenzar, démeselo la bienvenida a mi invitado y el suyo, Su Excelencia el embajador Denis Toscano Amores, embajador de Ecuador en El Cairo. Bienvenido al programa y a su segundo país, Egipto, señor embajador. Muchísimas gracias. Buenos días a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación masivo, importante en un país fascinante como es Egipto. Como embajador me siento orgulloso de representar a mi país en Egipto, país al cual admiro, respeto muchísimo. Así que esperemos que esta hora o estos minutos de intercambio, de diálogo, sean muy ricos y fructíferos. Señor embajador, ¿desde cuándo representa a su país, Ecuador, en Egipto? Yo llegué el 2 de marzo del 2023, es decir, estoy cerca de cumplir 2 años en el cargo de embajador ecuatoriano en Egipto. Señor embajador, ¿la familia está con su excelencia aquí en Egipto? No aún. La familia llega en septiembre de este año. Toda vez que tienen que terminar los cursos académicos y bueno, mi esposa básicamente es la que tiene que llegar después del verano. Mis hijos son mayores de edad y ellos viven en el exterior. Señor embajador, ¿cuáles son sus impresiones sobre Egipto? ¿Difieren de lo que había leído o escuchado anteriormente sobre nuestro país, Egipto? Soy un lector muy ávido y conozco Egipto muchísimo, su historia. Antes de mi llegada yo había visitado más de 12 veces este país, así que yo lo conocía muy bien. Geográficamente conozco prácticamente todo el país. Lo he visitado incluso por varias veces, los diferentes fascinantes puntos que tiene Egipto. La imagen no es más que yo lo que siempre he dicho. Cuando la primera vez que vine, mi esposa en ese entonces me preguntaba, bueno, ¿y qué tal es Egipto? Yo le dije, mire, nosotros vivíamos en Nueva York, estaba como embajador, más bien dicho, como diplomático ante Naciones Unidas. Y le dije, mire, Estados Unidos es muy lindo, Europa es fascinante, pero Egipto es único. Ese es mi concepto de Egipto. Señor embajador, ¿en qué se diferencia Egipto de esos países árabes? La historia es el principal elemento diferenciador.
la civilización nace prácticamente aquí en esta zona, la zona de Babilonia y en Egipto son las civilizaciones más antiguas. Efectivamente es la historia riquísima la que ha hecho que sea un elemento diferenciador de Egipto, no solo con los países árabes, sino justamente esa denominación de único, la cual yo le llamo, es una civilización que no tiene otra igual, pese a que hay ciertas similitudes con algunas civilizaciones en América Latina, sobre todo incas, aztecas y mayas. Señor embajador, usted ha frecuentado Egipto en varias visitas. Queremos conocer la diferencia entre casi la primera y la segunda, la tercera o la última, sobre los aspectos de la vida en Egipto, la infraestructura en Egipto que está edificando. Bueno, hay sin duda cambios. Al principio uno viene básicamente, y esa es la principal razón por la cual el turismo es tan importante en Egipto, vienen por todos los monumentos de la antigüedad. Sin embargo, se topa también, no solo con ellos, sino con una sociedad que pujante, que quiere avanzar, que progresa, que busca un cambio y sin duda genera una influencia en toda la región. Egipto es un país muy importante para toda la región, no solo para sus vecinos, sino todo el Medio Oriente. Desde esa perspectiva uno puede ver una sociedad muy dinámica. Uh-huh. Las nuevas construcciones, la nueva capital, las nuevas construcciones, sumado a lo que todos esperamos, la atención a la sociedad, a la inclusión social, pues ofrecerán sin duda mejores días para la población de Egipto. Señor embajador de Ernestus Canamores, embajador de Ecuador en el Cairo, queremos conocer cómo es la imagen de Egipto en los ojos del pueblo ecuatoriano. Hay una fascinación del pueblo ecuatoriano por la historia egipcia. Ecuador ama, y su población ama a Egipto. Y es uno de los países que busca viajar, al menos una vez en su vida. Se busca ir a Europa, se busca ir a Estados Unidos, a Norteamérica en términos generales, al Caribe, pero cuando se habla de más países en el mundo, el primero que se busca es Egipto. Uh-huh. Y es por eso que son decenas de miles de ecuatorianos que a veces incluso hace 4 años atrás hubo más de 10.000 ecuatorianos que visitaron en un año Egipto. Es decir, y hay un creciente interés, porque además la facilidad de la visa al arribo facilita muchísimo el interés de venir a visitar Egipto. Señor embajador, como diplomático y visitante en varias ocasiones en nuestro país, ¿cómo describe las relaciones bilaterales entre Egipto y Ecuador? Las relaciones políticas son estupendas. Siempre ha habido una relación muy estrecha de cooperación, de complementación. Mi primera misión como diplomático fue en Naciones Unidas, Nueva York. Y el orden de ubicación de los países es alfabético. Entonces, Ecuador estaba sentado siempre junto a Egipto. Eso nos permitió a ambas delegaciones, a lo largo de la historia de Naciones Unidas, acercarnos y amistarnos muchísimo, al punto que yo tengo enormes, grandísimos amigos en Cancillería egipcia, aquí y sirviendo obviamente en las misiones diplomáticas egipcias en el mundo. Pero, y no solo yo, todos los diplomáticos ecuatorianos hemos tenido siempre una estupenda relación. Estamos haciendo esfuerzos grandes de parte y parte para mejorar la relación en términos comerciales, económicos y sobre todo culturales. Señor embajador, he leído que Ecuador es un país hermoso y lleno de historia, pero ¿cómo es la vida ahí? Ecuador es un país muy rico en historia, sus civilizaciones también son muy importantes, no tan grandiosas como la de Egipto, no se pueden comparar.
Sin embargo, eso ha generado un arraigo cultural y tradicional muy fuerte. La sociedad ecuatoriana es tradicionalista, tiene ciertas coincidencias con la egipcia, sobre todo en la estructura familiar. La familia es el núcleo de la sociedad, y eso cuando yo veo acá y la gente ecuatoriana viene y visita Egipto, se da cuenta que hay muchas similitudes, ¿no? En el cual padre y madre ejercen un rol de cuidado, educación de los hijos, asimismo es una economía y un país, Ecuador, que crece, que lucha, que trabaja día a día por mejorar su situación. Hemos crecido muchísimo, hemos expandido mucho no solo nuestra economía, sino se ha consolidado el Estado y la nación ecuatoriana, se ha consolidado como con mucha fuerza. Señor embajador, queremos conocer los retos de la vida de los ecuatorianos y su semejanza con los países de América del Sur y también su semejanza con los países del Oriente Medio. Bueno, todos los países enfrentamos desafíos y conflictos. Hay problemas siempre, pese a que hay un esfuerzo muy grande por desarrollarse y hay muchas cosas positivas. Sin embargo, los desafíos sobre todo son respecto de la seguridad interna. Lamentablemente América Latina y Ecuador está involucrado en ello de manera directa. Somos consecuencia de un fenómeno regional del narcotráfico que viene desde fuera. Son carteles extranjeros que utilizan a Ecuador, y puedo explicar después por una de las preguntas que va más adelante. Utilizan Ecuador y sus puertos para exportar la droga. Ecuador utiliza el dólar como moneda nacional, el dólar de Estados Unidos, y eso facilita, entre comillas, a los narcotraficantes para realizar sus operaciones. Y es un mercado que crece, por tanto es fácil lavar dinero, buscan lavar dinero, money laundering, que se llama en inglés, y obviamente exportar desde nuestros puertos. El esfuerzo y el costo para Ecuador es enorme, porque Ecuador no produce droga. Nosotros no somos productores de droga. Son nuestros vecinos. Hay carteles, lamentablemente, que vienen desde México, que son los que realmente manejan este negocio ilícito. Esto hace que toda la región Ecuador, toda la región América Latina tenga esa vulnerabilidad, porque no solamente es Ecuador, también tiene problemas Argentina, Brasil, absolutamente todos los países tienen esa complicación. Un poco, si uno compara con la situación de seguridad en Egipto, es algo similar. Si bien es cierto, Egipto tiene bastante bien controlado el tema del narcotráfico, pero tiene otros desafíos. Sus conflictos de los países vecinos, ¿no? Porque estamos hablando de Sudán, estamos hablando de Libia, Siria, Líbano, Palestina, etcétera, hacen que el riesgo y las amenazas para Egipto sean siempre fuertes, y ustedes deben estar siempre atentos. Lamentablemente se obliga a utilizar recursos para fortalecer las instituciones de seguridad, cuando si es que hubiese paz y progreso solamente debería ser utilizada para la población civil, ¿no? عدد السكان تقريبا كام في الإكوادور؟ Señor embajador, ¿cuál es el número de los habitantes en Ecuador? Ecuador cuenta con más de 17 millones de habitantes. Sin embargo, de esos 17 millones, son cerca de 18, de hecho, 2 millones son extranjeros. Señor embajador, ¿es caro el costo de la vida en Ecuador y cómo se adapta un visitante al entorno ecuatoriano? El costo de vida en Ecuador es caro en las grandes ciudades. Quito es muy caro. Quito es la capital, Guayaquil el puerto más grande, que son las ciudades más grandes del país, tienen precios internacionales a nivel de Nueva York. Sin embargo, vivir en ciudades intermedias o pequeñas es bastante más económico y se equipara más o menos al mismo costo de vida que
existe en el Cairo, en Egipto en general.